Bueno, vamos a ver la clase 9. Nos habían quedado los dos sistemas, luego de haber visto objetos, luego de haber visto factor de fricción en conductos, vamos a ver factor de fricción alrededor de objetos sumergidos, que es el primer tema de esta clase. Como ven, tenemos una representación de 4 vasos, donde se ve claramente que en el primero hay objetos sumergidos en ese sistema. Bien podría ser arena en agua o cualquier otro mineral o compuesto químico, donde lo que se logra en las etapas siguientes es la sedimentación o floculación o clarificación según la metodología utilizada. Como ven, tiene varias aplicaciones este tema, que es factor de fricción alrededor de objetos sumergidos. Entonces, como ven, tenemos la ecuación que ya hemos visto, esta ecuación lógica que dice que F sub K, o sea, la fuerza de arrastre cinética, producto del movimiento del fluido, es igual a F, el factor de fricción, por la energía cinética por el área de contacto de roce de fricción. La ecuación es la misma, lo que tenemos que ver es cómo se definen para este sistema F, K y A. Entonces, vamos a definir, por ejemplo, para lo más sencillo, que es, por ejemplo, una esfera, cómo se define este área y se toma el área característica como la proyección de ese sólido sumergido sobre un plano que esté perpendicular a la velocidad del fluido. Entonces, para una esfera resulta que es el área es igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Ahora bien, esta energía cinética, ¿cómo se define? Podemos tener alguna duda en cuanto al término de velocidad, y es la velocidad infinita la que estamos evaluando en este caso para esta energía cinética. ¿Qué sería la velocidad infinita? Bueno, es la velocidad lejos del sólido, la velocidad con la que viene el fluido que no ha sido afectada por la presencia del sol. Entonces tenemos que ver ahora este factor F que se evalúa experimentalmente, cómo se evalúa, y para saber cómo se evalúa es necesario saber de qué depende. Acá tenemos un poquito más clara la representación de esto que decíamos, esta velocidad infinita del fluido que se acerca al sólido, y bueno, al rodear el fluido al sólido ocurre esta F sub K, esta fuerza de arrastre. Siempre estamos hablando de un fluido newtoniano de densidad y viscosidad constante, y como siempre comenzamos por lo más sencillo, estamos hablando de una esfera lisa. Entonces acá tenemos desarrollada esta ecuación, que F sub K es igual a Fd por pi por diámetro al cuadrado sobre 4, hablando de una esfera, y un medio de ρ por b infinito al cuadrado. Cabe destacar que se van a encontrar con F sub d en el caso de objetos sumergidos, porque es una forma de asociarlos casualmente a este sistema. Entonces se puede llamar factor de fricción, factor de arrastre para esferas sumergidas. Entonces, como decíamos, ¿de qué depende este factor? Esto ya lo vimos, no hace falta volverlo a tratar siempre, ya lo hemos visto en diseño por similitud, lo tomamos para conductos, y ahora vamos a volverlo a recordar para este sistema, ¿no es cierto? Sabemos que este factor depende de las distribuciones adimensionales de velocidad y presión, y sabíamos que surgían de allí los números adimensionales de Reynolds, Freud y condiciones de contorno, los números que surgieran de las condiciones de contorno. En este caso nos damos cuenta que el Freud es irrelevante porque no tenemos superficies libres deformadas en este sistema, y no surgen de las condiciones de contorno ningún número adimensional. De manera tal que es muy sencillo, nos damos cuenta que este factor depende solamente del Reynolds, de un Reynolds definido como ρ por b infinito por diámetro sobre la viscosidad. Entonces aquí tenemos la correlación, insisto, para esferas lisas, y que tenemos, por supuesto, como ya lo vimos recién, en ordenadas a F y en abscisas al número 2. La curva es una curva que se puede dividir en varios tramos, está
Se nota claramente que el primer tramo es hasta un valor de Reynolds igual a 1, inclusive está señalado donde rige la ley de Stokes, esto ya lo hemos visto para balance microscópico, y esto es la zona de flujo rectante, donde, fíjense que es una ecuación lineal, inclusive dice donde f es igual a 24 sobre el Reynolds, y esto surge de reemplazar la ley de Stokes en la definición de f sub d, entonces queda igual a 24 sobre el Reynolds. Luego pasamos a una zona donde empieza a ocurrir el fenómeno de desprendimiento de capa límite, cosa que no surge en el primer tramo, donde gobierna la ley de Stokes con flujo rectante. Entonces, comienza a medida que nos desplazamos a la derecha, a medida que nos aumentamos la velocidad, o sea que estamos a Reynolds cada vez mayores, se hace más significativo el desprendimiento de capa límite, y como vemos, llegamos a un punto donde esta curva pasa a ser prácticamente una constante. Esto es porque la fuerza que está actuando sobre la esfera, si nosotros despejamos f sub d para analizarlo, nos va a quedar la fuerza de arrastre en el numerador. Y esta fuerza de arrastre se hace directamente proporcional a la velocidad de infinito al cuadrado, con lo cual la velocidad de infinito al cuadrado numerador y denominador, como lo tienen claramente en el material subido a la cátedra o en la filmina siguiente inclusive, pero vale la pena caerlo sobre la correlación, entonces este valor de f sub d se hace constante, tomando un valor de aproximadamente 0,44. Y en esta zona de la curva, la separación de la capa límite se hace a los ángulos mayores, como hemos visto en balance microscópico, que es aproximadamente a 80 grados. O sea, estamos dentro del flujo laminar con una velocidad muy alta y el desprendimiento de capa límite a ángulos bajos, es decir, a 80 grados insisto. Y luego tenemos el último tramo de la curva, que ocurre más o menos a Reynolds mayores de 2 por 10 a la 5, donde vemos una caída abrupta de este factor de fricción, y esto se debe, como también lo vimos, a la transición de la capa límite laminar a la capa límite turbulenta, donde el arrastre disminuye significativamente, porque el desprendimiento cambia o se modifica producto de esta transición a ángulos mayores. Entonces la fuerza de arrastre disminuye. Bueno, entonces pasamos a la filmina siguiente. Acá teníamos lo que acabamos de charlar sobre la correlación, y acá tenemos una correlación un poquito a mano alzada, pero lo importante de esto simplemente es ver la diferencia entre la curva azul y la curva roja punteada. La curva azul es la que analizamos recién, que es la esfera lisa, y la punteada en rojo es la de una esfera rugosa. Y la única diferencia prácticamente que vemos es que esta caída abrupta que habíamos visto recién, a un valor de Reynolds aproximadamente de 2 por 10 a la 5 para esferas lisas, se corre a valores de Reynolds menores. Y esto es, también ya lo hemos visto cuando se ha hablado de la pelota de golf, cuando tenemos rugosidades, el desprendimiento de capa límite transiciona a valores de velocidad o de Reynolds menores. Esto es lo que estamos viendo en esta correlación. Bien, habíamos dicho que tiene muchas aplicaciones, van a tener muchos problemas de interés, donde hay diferentes variables para determinar. Por ejemplo, algo que puede ser interesante en una fluidización, en un transporte neumático, en una clarificación, etc., es averiguar, por ejemplo, la velocidad límite con la que está cayendo la partícula de interés, o también otro dato de interés puede ser el diámetro de una determinada partícula que está cayendo, el tiempo cuánto esta partícula sedimenta, por ejemplo. Pero en definitiva, la ecuación es la misma y surge de plantear esta primera ecuación que vemos, que dice que cuando las fuerzas se equilibran sobre, por ejemplo, como estamos viendo, una esfera, el peso es igual a F sub S más F sub K. O sea que el peso es igual a las fuerzas estáticas, es decir, el empuje, más las fuerzas dinámicas, es decir, el arrastre.
Entonces, si nosotros sustituimos por las ecuaciones, vamos a decir que pi por diámetro al cubo sobre 6 es igual a la densidad del sólido menos la densidad del fluido, o sea, peso menos empuje, esto por la gravedad, que es igual a esta F sub k que vimos, que es esta ecuación lógica que estuvimos viendo en las líneas anteriores, que dice que el factor de fricción es igual al área de roce por la energía cinética. Y acá surge el término de la velocidad, el dato de velocidad terminal, que lo despejamos en esta ecuación recuadrada en violeta. Lo interesante de esto es ver que si nosotros necesitamos, para poder averiguar la velocidad terminal, el valor de F sub d, como vimos recién en la correlación, tenemos que ingresar con el número de Reynolds, y para ingresar con el número de Reynolds tenemos que saber esta velocidad. De manera tal que la única forma de encontrar la solución a esta ecuación es iterando, es un método iterativo. Vale la pena también recordar la ecuación que tenemos abajo, que es la ecuación que se dio en flujo restante, que es la de la ley de Stokes, la ley de sedimentación, que habíamos visto que se aplica solamente, lógicamente, para flujo restante para Reynolds menor que 1. Con cualquiera de las dos ecuaciones encontramos este valor de V sub t, de velocidad terminal. Lógicamente, en el caso de la ecuación que acabamos de ver, que es la que está recuadrada en violeta, es para cualquier valor de número de Reynolds, y esta otra que ya vimos en balance microscópico es solamente para Reynolds menor que 1. Si la pregunta fuera qué ecuación tengo que usar cuando estoy en flujo restante, cualquiera de las dos. Bueno, entonces continuamos con la situación de no tener una esfera. Tener, por ejemplo, objetos sumergidos, partículas sumergidas, que no son esféricas. Entonces, se va a hacer uso de un diámetro equivalente que se define como el diámetro de la esfera de igual volumen que la partícula en problema, esta partícula con esta geometría diferente. Entonces, B sub P, que es el volumen de la partícula problema, como dice acá, con una forma cualquiera, es igual a pi por diámetro equivalente al cubo sobre 6. Entonces, despejando el diámetro equivalente, queda función de este volumen de partículas. Como sabemos, y acá está subrayado porque es importante, el arrastre, lógicamente depende del área de contacto, de roce, fluido sólido, pero también, como hemos visto, depende significativamente de la forma del sólido. Entonces, tenemos que definir un coeficiente de forma o esfericidad que nos indica, como dice acá, cuánto nos estamos alejando de la esfera. Fíjense, la superficie de una esfera se define como la superficie de una esfera de igual volumen que la partícula sobre la superficie de la partícula problema. Es decir, que este coeficiente va a ser igual a 1 cuando estemos en el caso de una esfera, y se va a alejar, va a ser menor que 1 cuanto más se aleje la geometría de una geometría esférica. Entonces, fíjense cómo se define este coeficiente. Pasamos a fórmulas, pi por diámetro equivalente sobre área de la partícula, nos queda 4,87 por el volumen de la partícula a la 2/3 sobre el área de la partícula. Ahora bien, para poder hallar este coeficiente deberíamos tener el dato de volumen de la partícula y de área de la partícula. Suele no tenerse estos datos, de manera tal que otra posibilidad de hallar este coeficiente es asemejando las distintas geometrías a distintos valores del coeficiente. Eso también es bastante habitual. Y nos encontramos entonces con esta correlación que, como ven, la curva de abajo, que es la curva donde el coeficiente es igual a 1, es la curva que acabamos de analizar para una esfera. Ahora bien, fíjense que cuando nos alejamos de la esfericidad, tenemos coeficientes menores. Algo interesante que dejo para discutirlo, debatirlo, verlo, por ejemplo, en discusiones en el foro y demás, es que sucede que superando este valor de Reynolds de 10 a la 5, nosotros en el caso de la esfera teníamos esta caída de la fuerza de arrastre, producto de la transición que vimos de la capa límite laminada turbulento. ¿Por qué no sucede lo mismo en el caso de los otros coeficientes? Lo dejamos para pensar, para charlar, y lo debatimos en el foro. Bueno, pasamos ahora a el último sistema que nos queda ver, que es factor de fricción en lecho relleno.
Bueno, el tema de lechos rellenos también es un tema muy útil para, digamos, la industria alimenticia, para la industria, eh, las diferentes industrias que tienen que hacer tratamientos de fluentes gaseosos, de fluentes líquidos también, donde, por ejemplo, como tenemos acá, uno de tantos ejemplos que ustedes tienen en el material subido a las cátedras virtuales, tienen un biofiltro de lecho fijo, donde lo que se está tratando acá es un aire contaminado, que pasa por este empaque tan marrón, relleno con distintos, digamos, objetos con alguna geometría. Podría llegar a ser una de las tantas geometrías las que tenemos acá a la derecha, que son unos cilindros huecos, pueden ser diversas geometrías, y suele, suele ser necesario conocer, por ejemplo, alguna magnitud de interés. ¿Cómo sería en este caso la diferencia de presión necesaria para lograr un determinado caudal en este sistema? ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar esto? Bueno, ya sabemos nosotros que debemos analizar nuestro sistema, que acá lo tenemos representado. La única diferencia con el conducto que hemos visto habitualmente es que queremos representar que está relleno. En el dibujo parece que está solamente relleno el plano 1 y el plano 2, no, entre el plano 1 y el plano 2 tenemos todas las partículas que forman el relleno. Entonces, en este sistema también vamos a plantear los balances que conocemos. Comenzamos por el primero, que es el balance de materia, siempre suponiendo que estamos con un fluido newtoniano de densidad y viscosidad constante que está circulando por este volumen de control. Pero antes vale la pena hablar de qué es la porosidad, porque aquí este volumen de control casualmente tiene un camino, digamos, tortuoso, por entre los huecos que quedan entre partícula y partícula de este relleno. Entonces se llama porosidad, que la admitimos y la suponemos como constante a lo largo de este volumen de control, que se define como el volumen de hueco sobre el volumen de lecho. Entonces, planteando el balance de materia, y la única diferencia que vemos con el balance de materia para conductos es que introducimos la porosidad. Ya no tenemos la sección 1 libre y la sección 2 libre, sino que la sección 1 y la sección 2 están reducidas a los canales que quedan entre partícula y partícula del lecho. Bueno, simplificando, nos queda que el sistema opera en estado estacionario, que el fluido es incompresible, por lo cual densidad 1 es igual a densidad 2, y como el conducto es circular y recto y la porosidad es constante, nos queda simplificado con que B1 medio es igual a B2. Ahora nos queda plantear el otro balance, que es el balance de cantidad de movimiento. Fíjense que también entre la entrada y la salida, acá está entre corchetes, pusimos la porosidad, para aclarar que la sección es la sección reducida producto del relleno. Fíjense que está subrayado en rojo la velocidad 1, pero está también, vale la pena hablar de la velocidad 2, que como ustedes recuerdan, nosotros cuando la llevamos a la ecuación, o sea, integramos estos términos, nos quedaba como la velocidad cuadrada media. Y la única forma de pasar a la ecuación que sigue, que es la velocidad media al cuadrado, era cuando teníamos un flujo turbulento. Y este es el caso, que podemos suponer el flujo turbulento, dado que, como hemos charlado, el fluido recorre un camino tortuoso, estrecho, etcétera, donde hay cambios permanentes de dirección, entonces es una buena suposición hablar de flujo turbulento. Bien, entonces, si simplificamos, como ya sabemos, estamos en el estado estacionario y producto de que B medio 1 es igual a B medio 2, nos va a quedar que la fuerza de arrastre, este término negativo, lo despejamos, nos va a quedar que es igual a el término de diferencia de presión y el término gravitacional, que ustedes ya saben que lo podemos tomar y simplificar aún más como delta P grande, que es lo que hacemos en la próxima filmina. Entonces fíjense que nos va a quedar esta ecuación, que es la ecuación de aplicar los balances, y quedamos con un balance de cantidad de movimiento simplificado, que se asemeja mucho a la ecuación que habíamos llegado a la clase pasada, y la única diferencia que tenemos entre un conducto relleno y un conducto liso es la porosidad.
Ahora bien, si nosotros necesitáramos conocer la fuerza de arrastre por alguna otra vía, por una vía independiente, vamos a proceder de la misma forma que procedimos la clase pasada, y es planteando esta ecuación lógica que venimos viendo ahora en todos los sistemas, recordando siempre que la fuerza de arrastre se compone de la parte estática y la parte dinámica, que nosotros vamos a simplificar, si bien va a existir la componente F sub S, pero la vamos a despreciar frente a la fuerza de arrastre debido al movimiento del fluido, debido al contacto que tenemos sólido-fluido significativo en este lecho relleno. Entonces, otra vez más, a esta ecuación tenemos que ver cómo las ecuaciones son, la ecuación es siempre la misma, pero lo que tenemos que ver es cómo se define F, K y A. Entonces comenzamos por la energía cinética. Dentro de la energía cinética ya hemos charlado que el término en cuestión es la velocidad, y sabemos que lo que nosotros podemos medir es v sub 0, que es la velocidad que venimos hablando todo este tiempo, que es la velocidad lineal, la velocidad superficial de la sección, digamos, tradicional. Ahora, la que nosotros en realidad estamos hablando aquí, la que estamos hablando es en una v', que es la velocidad que tenemos entre las partículas dentro de este lecho, en este camino tortuoso. Esa es la v' que tenemos en nuestro volumen de control, pero la podemos despejar del planteo de que esta velocidad superficial por la sección es igual a esta velocidad prima dentro de este camino, dentro del lecho, por la sección por la porosidad. Entonces, si lo que podemos medir es V0, lo vamos a introducir despejando V' y ponemos V0, que es lo que medimos, y la porosidad, que va a ser A. Bueno, tenemos definida la energía cinética y ahora vamos a definir algo un poquito más complejo, y que vamos a hacer algunos artilugios matemáticos, que es el área de contacto del fluido con las partículas. Algo que cabe la pena destacar es que vamos a despreciar, porque acá tenemos el contacto del fluido con las paredes del tubo, de este lecho, del conducto que contiene el lecho, las vamos a despreciar frente al aporte que tenemos de el fluido en contacto con las partículas del lecho, que es mucho mayor. Entonces nos vamos a quedar con el área, que la vamos a definir como un A por la sección por la longitud. ¿Y quién es este A? Este A es la superficie mojada sobre el volumen del lecho. Fíjense que tenemos en el denominador volumen del lecho por este S por L, que también es volumen, nos queda en definitiva que el área es la superficie mojada. El tema es ver, ya les comento que lo vamos a sustituir por un A sub B, porque este área mojada es difícil de evaluar, es preferible poder medir un área que la podamos medir con, por ejemplo, la partícula fuera del lecho. Entonces, si en esta ecuación cuadrada en violeta que tenemos, despejamos la fuerza de arrastre, primero de la ecuación del balance de cantidad de movimiento, que hemos llegado a eso, y luego de la ecuación lógica, nos va a quedar entonces que el delta P, que era una de las magnitudes que nos interesaba conocer de nuestro sistema, es igual a F por la energía cinética por este área que estamos tratando de definir, que sea fácilmente evaluable. Entonces, definimos este A sub B como la superficie mojada por unidad de volumen sólido, y entonces decimos que A es la superficie mojada sobre volumen de lecho, multiplicamos y dividimos por volumen de sólido, y definimos al volumen de sólido como volumen de lecho menos volumen de hueco, y lo introducimos en la ecuación. Acá hacemos distributiva con el volumen de lecho. Fíjense que aquí ya nos queda A sub B, volumen de lecho sobre volumen de lecho nos queda 1, menos la porosidad. Con lo cual, podríamos sustituir en la ecuación a por A sub B por 1 menos la porosidad. A sub B, así definido, queda como 4pi por radio al cuadrado sobre 4 tercios de pi por radio al cubo, que esto queda 3 sobre el radio.
e introducimos el diámetro efectivo de la partícula. O sea que 3 sobre el radio nos queda 6 sobre el diámetro de la partícula, que es el diámetro de una esfera de igual superficie por unidad de volumen del relleno. O sea que ahora deberíamos sustituir en la ecuación donde teníamos A por A sub B por 1 menos E, y luego tenemos que introducir 6 veces el diámetro de la partícula sustituyendo A sub B. Ahora nos quedaría por ver de dónde sale F. Ya hemos visto, ya lo hemos analizado, que F va a ser función del número de Reynolds, al igual que lo vimos en el sistema anterior. Aquí no tenemos superficies deformadas y de las condiciones de contorno nos surge un número dimensional. De manera tal que F es función del Reynolds. Pero tendríamos que ver cómo se define el Reynolds, porque aquí, dentro de estos canales que nos quedan entre las partículas del lecho, ¿cómo definimos el diámetro? Entonces vamos a hacer uso del concepto de radio hidráulico. Entonces vamos a definir al Reynolds como ρ por esta velocidad prima, esta velocidad que está entre las partículas del lecho, por 4 veces el radio hidráulico. ¿Cómo definimos aquí el radio hidráulico? Recordamos la definición, que era la sección de flujo sobre perímetro mojado. Vamos a hacer algunos artilugios como multiplicar y dividir por la longitud, de manera tal que ahora nos quedó volumen sobre área, multiplicamos y dividimos por volumen del lecho. Fíjense que ahora asociamos en el denominador volumen del lecho con el volumen de huecos y nos queda algo conocido que es la porosidad por el volumen del lecho sobre el área mojada. Nos queda 1 sobre A y nosotros ahora podemos llevar al 1 sobre A sub B, y a su vez lo podemos llevar al diámetro de la partícula, que era lo que a lo que habíamos llegado finalmente. Entonces el número de Reynolds, trabajándolo, nos queda como 2/3 de ρ por la velocidad, esta velocidad superficial, que es la que medimos, por el diámetro de la partícula, sobre 3 por 1 menos la porosidad y por la velocidad. Veamos, en este caso, como en tantos otros, que el Reynolds puede adoptar, por ejemplo, esta definición, que no es la que estamos acostumbrados a ver. O sea que es muy importante ver cómo se definen los números adimensionales, los Reynolds, etcétera, en cada correlación, para no cometer errores a la hora de sacar, digamos, los resultados para los problemas y demás. Entonces, aquí tenemos la correlación de 3F versus 3 medios del Reynolds. F depende del Reynolds, pero tenemos en ordenadas 3F y tenemos en abscisas 3 medios del Reynolds. Entonces, aquí tenemos, se ven 3 curvas, pero en definitiva, lo que tenemos la ecuación correspondiente. Es indistinto utilizar la ecuación o la correlación, esto va a depender de ustedes, pero lo interesante aquí es que la suma de la ecuación de Blake-Coseni, que es para flujo laminar, que es este tramo de la ecuación de Barth-Kleimer, que es para flujo turbulento, ambas ecuaciones dan la ecuación de Ergun, que es la ecuación que tenemos aquí, que sirve para cualquier tipo de flujo. Entonces, es fácil darse cuenta que en la ecuación vemos que ¿qué sucede cuando yo estoy trabajando con, por ejemplo, bajas velocidades? Estoy trabajando con bajas velocidades, entonces este término no tiene sentido. Me quedo solamente con la ecuación de Blake-Coseni. Y al revés cuando estoy trabajando a altas velocidades. O sea, que si uno no sabe si está en flujo laminar o está en flujo turbulento, puede utilizar la ecuación total porque un término se va a despreciar frente al otro, según en qué tipo de flujo esté. Entonces, esta es la ecuación para dentro del flujo relleno fijo, encontrar, por ejemplo, el delta P. Por supuesto, conociendo la porosidad, el diámetro de la partícula, la velocidad superficial, la viscosidad. La longitud, por supuesto, del lecho también, que nos quedó en el primer tercio. Bueno, con esto terminamos. Un capítulo importante que es transferencia de cantidad de movimiento.